Hermanos del alma. ¿Han sentido alguna vez que su vida es un eco de un misterio más profundo, un susurro del universo que resuena en su interior? Hoy los convoco a un viaje sagrado hacia las profundidades de su mente, donde los pensamientos que abrazan dan forma al destino que habitan. Como dijo Carl Jung, el mundo pende del tenue hilo de la conciencia humana, y el alma que no despierta está condenada a vagar en la sombra. Y si descubrieran que son los escultores de su realidad, pero han estado tallando con herramientas de duda y miedo. Acompáñenme hasta el final de esta odisea, donde desvelaremos el poder creador de su psique y su capacidad para forjar un mundo de abundancia y luz. Al cerrar, les ruego, compartan sus reflexiones, sus verdades, pues. En el espejo del otro hallamos nuestra propia claridad. ¿Están listos para reclamar la chispa divina que arde en ustedes? Hijos del cosmos. Escuchen la verdad eterna que resuena en el núcleo de su ser. Ustedes se convierten en aquello que piensan. Esta es una ley primordial grabada en la esencia del alma, un faro que ilumina el camino hacia la plenitud, pero que a menudo ignoramos cegados por las ilusiones del mundo externo. Carl Jung, en su sabiduría, proclamó: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Sus pensamientos, sus creencias sobre sí mismos, y la vasta extensión del universo, son los hilos invisibles que tejen el tapiz de su existencia. Si se ven como seres limitados, frágiles o indignos, esa sombra se proyectará sobre su realidad, encadenándolos a un ciclo de escasez, dolor y desolación. Pero si osan elevar su mirada, si reconocen la chispa divina que late en su interior, abrirán las puertas a una vida de abundancia, amor y propósito. El camino hacia la transformación no comienza en el mundo externo, sino en el santuario sagrado de su mente. Deben forjar un pensamiento elevado, un espíritu que celebre su valor intrínseco y su potencial ilimitado. Cuando se perciben como creadores, como seres merecedores de las bendiciones del universo, preparan el terreno para que esas realidades florezcan. Sus pensamientos no son meros susurros en el viento, son fuerzas cósmicas, semillas que germinan en el jardín de su destino. Como enseñó Jung, no eres lo que te sucede, eres lo que eliges ser. Elijan, pues, con intención sagrada las ideas que nutren su alma. Si anhelan amor, éxito, prosperidad o alegría, deben cultivar la fe inquebrantable de que estos dones son no solo posibles, sino su herencia divina. No se dejen arrastrar por las corrientes de la duda o la desesperación, incluso cuando las tormentas de la vida amenacen con quebrarlos. Tomen el timón de su psique. Redirijan su mirada hacia las soluciones, hacia las posibilidades radiantes, que yacen más allá del horizonte. Enfóquense en lo que desean crear en la vida que su alma anhela. Mantengan una mentalidad de gratitud y confianza, sabiendo que el universo en su infinita sabiduría conspira a su favor. La transformación es un acto interno, un despertar del espíritu. Si desean alterar su realidad, deben revolucionar la manera en que piensan sobre sí mismos y el mundo que los rodea. Forjen pensamientos de confianza, de compasión hacia su ser, de gratitud por la chispa divina que portan. Visualicen sus metas como si ya fueran reales. Sientan la euforia, la plenitud de vivir la vida que sueñan. Alimenten su mente con afirmaciones que fortalezcan su imagen propia, que los impulsen hacia la grandeza. No permitan que las voces externas, las opiniones ajenas o las cadenas de la sociedad dicten su destino. Jung nos advirtió: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Libérense de las ataduras culturales, de las expectativas que otros proyectan sobre ustedes. Abracen la verdad de que son los arquitectos de su experiencia, los alfareros de su realidad. Son audaces en su visión. No se conformen con los límites que el mundo impone. Cuando despierten al poder de sus pensamientos, descubrirán que el universo no tiene fronteras, que su potencial es infinito.
Para manifestar sus deseos, deben alinear sus pensamientos, sus emociones y sus acciones en una sinfonía sagrada. No basta con soñar, deben actuar en armonía con sus metas. Den pasos consistentes inspirados hacia lo que anhelan. Persistan frente a los obstáculos, confíen en el proceso. Mantengan una mentalidad de abundancia en todo momento. Ustedes son seres creadores dotados de un poder inmenso sobre su mente y su destino. Elijan pensamientos que los eleven. Crean en su capacidad para triunfar y pinten en su mente una imagen vívida de la vida que desean. Como afirmó Jung, somos lo que hacemos con lo que nos han hecho. No se aferren al pasado ni a las circunstancias presentes. El poder de la transformación reside en el ahora, en este instante eterno. Actúen desde la realidad que desean crear, abandonen las nociones de limitación o carencia y abracen la abundancia que fluye a su alrededor. El universo responde a la vibración de su alma. Permanezcan en la frecuencia de lo que desean atraer y verán cómo las puertas del destino se abren ante ustedes. A medida que se vuelven conscientes del poder de sus pensamientos, se alzan como maestros de su propia vida. Tienen la capacidad de crear una realidad rebosante de amor, alegría, éxito y plenitud. Recuerden siempre ustedes, se convierten en lo que piensan. Elijan, sabiamente forjen una visión poderosa de sí mismos y del mundo, y dejen que esa visión guíe sus pasos. Asuman la responsabilidad total de su existencia. No hay lugar para culpar a otros o a las circunstancias externas. Ustedes son los autores de su destino. Los tejedores de su relato. Jung nos recordó: el encuentro con uno mismo es siempre un encuentro con lo divino. Sus pensamientos son semillas cósmicas. Plántenlas con gratitud y observen cómo florecen en su realidad. No permitan que el miedo o la duda los detengan. Confíen en su capacidad para moldear su mundo a través de la mente. Son vigilantes con los patrones de pensamiento negativos. Obsérvenlos. Reconózcanlos, pero no se identifiquen con ellos. Desafíen esas sombras y reemplácenlas con pensamientos de poder y luz. Entrenen su mente para buscar lo bueno en toda situación, para hallar posibilidades incluso en la adversidad. Crean en su potencial infinito, en su unicidad, como portadores de dones sagrados. Libérense de las cadenas autoimpuestas y abracen la grandeza que yace en su interior. A medida que interiorizan que ustedes se convierten en lo que piensan, se abren a un camino de autodescubrimiento, de crecimiento y de manifestación de una vida extraordinaria. Sus pensamientos son la fuerza motriz de sus acciones, el timón que guía el rumbo de su vida. Nutran una mentalidad de abundancia, suelten la escasez y reconozcan que hay suficiente amor, éxito y oportunidades para todos. Al cambiar su perspectiva hacia la plenitud, invitan más de ella a su existencia. En el proceso de manifestación, la alineación es clave. Cuando sus pensamientos resuenan con sus emociones y actúan con inspiración, crean una fuerza imparable que los impulsa hacia sus metas. Practiquen la visualización. Imaginen su vida soñada. Sientan la alegría como si ya fuera suya. Esta armonía emocional amplifica el poder de la creación. Jung nos enseñó: lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Acepten su poder. Abracen su visión. Cuiden el lenguaje que usan tanto en su diálogo interno como con los demás. Sus palabras son vibraciones que dan forma a su realidad. Elijan palabras que eleven, que inspiren, que reflejen la vida que desean. Reemplacen frases limitantes como "no puedo" o "no soy suficiente" con declaraciones de poder. Soy capaz, soy digno de la grandeza. Rodéense de influencias positivas, mentores, libros, comunidades que resuenen con sus valores. Sumérjanse en un entorno que nutra su alma y refuerce su fe en su potencial. La gratitud es una práctica sagrada. Cultiven un aprecio profundo por cada bendición, por cada paso en su camino. La gratitud transforma su enfoque, abriendo las puertas a más abundancia. Dediquen tiempo cada día a dar gracias por el presente
y por los pasos hacia sus sueños. Sean pacientes y perseverantes. La manifestación no es instantánea. Los reveses son oportunidades para crecer. Confíen en el tiempo divino y en las sincronías que el universo les ofrece. Profundicemos aún más en esta verdad. Sus pensamientos son el pincel con el que pintan el lienzo de su vida. Cada idea que abrazan, cada creencia que sostienen, es un trazo que define la obra maestra de su existencia. Si pintan con colores de miedo, duda o carencia su realidad, reflejará esas tonalidades sombrías. Pero si eligen colores de esperanza, confianza y abundancia, su vida se convertirá en un mural de belleza y plenitud. Jung nos exhortó: el conocimiento de tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con las tinieblas de los demás. Conozcan su propia luz y úsenla para iluminar el mundo. No se conformen con una vida pequeña con sueños restringidos por las limitaciones impuestas por otros. Ustedes son seres cósmicos, fragmentos del infinito, dotados de un poder creador, que trasciende las fronteras de lo imaginable. Sus pensamientos no solo moldean su realidad personal, reverberan en el tejido colectivo de la humanidad. Cuando eligen pensamientos de amor, de compasión, de grandeza, contribuyen a la elevación de todos. Sean faros en la oscuridad, guías para aquellos que aún no han despertado a su propio poder. En este viaje de manifestación, la paciencia es su aliada. La creación de una realidad alineada con sus sueños requiere tiempo, dedicación y una fe inquebrantable en su visión. No se desanimen por los obstáculos. Véanlos como maestros disfrazados, como oportunidades para refinar su propósito. Jung nos recordó: el alma siempre sabe cómo sanarse a sí misma. El desafío es silenciar la mente. Escuchen la voz de su alma y dejen que guíe sus pasos. Manténganse abiertos a las sincronías, a las señales que el universo les envía. Cuando confían en el flujo divino, las puertas se abren, los caminos se revelan, y las oportunidades llegan en el momento perfecto. Sus emociones son el combustible de la manifestación. No basta con pensar en positivo. Deben sentir la verdad de sus pensamientos. Cuando visualizan su vida soñada, sumérjanse en la emoción de esa realidad. Sientan la alegría, la paz, el orgullo de haber alcanzado sus metas. Esta conexión emocional es el imán que atrae su visión al mundo físico. Pero cuidado, las emociones de miedo o duda pueden desviar su curso. Obsérvenlas con compasión, pero no les den poder. Redirijan su energía hacia la confianza, hacia la certeza de que son merecedores de todo lo que desean. El lenguaje que usan es una extensión de su poder creador. Cada palabra que pronuncian, cada pensamiento que articulan, lleva una vibración que moldea su realidad. Elijan palabras que reflejen su grandeza, que afirmen su potencial. Digan: soy un creador, estoy destinado a la abundancia, y dejen que esas palabras resuenen en su ser. Eviten el lenguaje de la víctima de la limitación. Ustedes no son víctimas de las circunstancias, son co-creadores del universo. Como dijo Jung, el hombre que no percibe el drama de su propia alma no está en el camino de la verdad. Perciban su drama y elíjanlo como una epopeya de triunfo. Rodéense de almas que eleven su espíritu. Busquen mentores que hayan caminado el camino de la transformación. Lean textos que despierten su mente, únanse a comunidades que celebren su crecimiento. El entorno que eligen es el suelo en el que sus sueños arraigan. Si se rodean de negatividad, sus semillas se marchitarán. Pero si se sumergen en un entorno de luz, sus visiones florecerán con una fuerza imparable. Sean selectivos. Sean intencionales. Sean guardianes de su espacio sagrado. La gratitud es el puente entre lo que es y lo que será. Cada día den gracias por las bendiciones presentes, por las lecciones del pasado, por los pasos que los acercan a sus sueños. La gratitud no solo transforma su perspectiva, reconfigura la vibración de su ser, alineándolos con la frecuencia de la abundancia.
Cuando agradecen, declaran al universo: estoy listo para recibir más. Hagan de la gratitud un ritual sagrado, un acto de reverencia hacia la vida. Sean persistentes, pero también pacientes. La manifestación es un arte que requiere práctica, dedicación y fe. Los reveses no son fracasos, son invitaciones a crecer, a refinar su enfoque. Cada desafío es una oportunidad para demostrar su compromiso con su visión. Jung nos enseñó: no hay transformación sin sacrificio. Sacrifiquen la comodidad de la duda, la familiaridad de la limitación y abracen la incertidumbre de la grandeza. Confíen en que el universo está conspirando a su favor, que cada paso los acerca a su destino. Compartan su luz con el mundo. A medida que despiertan al poder de sus pensamientos, inspírense mutuamente. Enseñen a otros a reclamar su poder creador, a forjar realidades de amor y plenitud. Al compartir su sabiduría, contribuyen a un despertar colectivo, a un mundo donde cada alma reconoce su divinidad. Como dijo Jung, el alma individual es el recipiente de la chispa divina. Cuando se enciende, ilumina el cosmos. Sean esa chispa y dejen que su luz transforme todo lo que tocan. Ustedes tienen el poder de moldear su realidad. Elijan pensamientos que eleven emociones, que inspiren acciones que construyan. Abracen la abundancia, la gratitud, la posibilidad infinita. Confíen en su chispa divina en el universo que danza con ustedes. Ustedes se convierten en lo que piensan. Que sus pensamientos sean un himno a la grandeza, un canto a la vida que están destinados a vivir.